Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la lectura de Dejar ir, que lo dejamos en el capítulo 7, la parte de el resentimiento crónico. La ira crónica y no reconocida y el resentimiento resurgen en nuestra vida como depresión, que es ira dirigida contra uno mismo. Si se la empuja más adentro del inconsciente, puede resurgir como enfermedades psicosomáticas. A menudo se mencionan las migrañas, la artritis y la hipertensión como ejemplos de ira crónica suprimida. Estos síntomas suelen aliviarse en cuanto las personas aprenden a soltar su ira. Por ejemplo, se midió la presión arterial de los participantes en una investigación antes y después de que recibieran instrucción sobre cómo abandonar las emociones negativas. Todos los hipertensos mostraron descensos en su presión arterial, tanto la sístola como la diastólica, las lecturas numéricas superior e inferior, en cuanto empezaron a soltar la presión emocional que habían acumulado con los años. El proyecto Perdón de la Universidad de Stanford confirma los beneficios para el corazón de soltar la ira y el resentimiento. Con este programa, los padres de niños muertos por la violencia entre protestantes y católicos en Irlanda aprendieron a soltar el rencor hacia el enemigo. Las mediciones de sus ritmos cardíacos y de su resistencia física mostraron una mejoría significativa. Luskin, 2003. El perdón sanó sus corazones, literalmente. Ya hemos visto que la prueba muscular permite probar al instante el efecto perjudicial de la ira y el resentimiento sobre el cuerpo, las emociones, el flujo de energía y la sincronización de los hemisferios cerebrales. La ira mata a la persona enfadada, no a su supuesto enemigo. A la mente le gusta que pensemos que existe la ira justificada, que toma la forma de indignación moral. Si examinamos esta indignación moral, veremos que se apoya en la vanidad y el orgullo. Nos gusta pensar que tenemos la razón en una situación y que los demás están equivocados. Esto nos da una miserable satisfaccióncita barata y pasajera. Pero las pruebas musculares revelan su coste para nuestra economía física y emocional. El precio que pagamos por la ira y el resentimiento crónicos es la enfermedad y la muerte prematura. ¿Vale la pena la pequeña satisfacción de tener razón? A veces el coste que estamos dispuestos a pagar por este tipo de circunstancias es sorprendente. Digamos que hicimos un préstamo a alguien y no nos lo ha devuelto. Esto ha provocado un resentimiento crónico y cuando nos encontramos con la persona le hablamos lo menos posible. Si conseguimos ser honestos con nosotros mismos, probablemente veremos que estamos obteniendo cierta satisfacción de tener razón y de que la otra persona sea la que no obra correctamente. De hecho, lo estamos disfrutando tanto que una parte de nosotros en realidad no quiere que pague la deuda, pues ya no podríamos disfrutar del placer secreto de que sea ella la que actúa mal. Esto fue así en un caso en que la cifra era de varios cientos de dólares. La persona que había prestado el dinero tomó la decisión de ser honesta con respecto a todas las pequeñas satisfacciones de tener razón y de que la otra persona fuera la mala, y después entregó cada uno de esos sobornos del ego. Estaba claro que la recompensa del ego estaban impidiendo que el deudor pagara el préstamo. Mediante la entrega continua, el acreedor fue capaz de soltar todo el asunto y pudo ver el préstamo como un regalo. Admitió que la otra persona había necesitado realmente el dinero. ¿Por qué no considerarlo simplemente como un regalo y olvidar la expectativa de recuperarlo? En lugar de resentimiento, la actitud predominante pasó a ser la gratitud por haberle dado la oportunidad de ayudar a otro ser humano en un momento de verdadera necesidad. En el plazo de 48 horas llegó un cheque por correo por la cantidad total con una nota de disculpas por el retraso. Esta experiencia y muchas parecidas demuestran que todos estamos conectados psíquicamente. La posición interna que mantenemos con respecto a la otra persona la obliga a adoptar una posición defensiva complementaria. Por tanto, perdonar y olvidar no es solo la receta del eterno optimista, sino un reconocimiento razonable de las realidades emocionales. Las acciones internas entre los seres humanos están determinadas por la configuración de las energías vibratorias que sus emociones irradian al espacio. La energía de la vibración y la forma de pensamiento con la que está asociada crea un registro legible. Aunque esta experiencia común y cotidiana no sea novedosa para la mayoría de las mujeres, que en nuestra sociedad suelen ser más intuitivas,
es recibida como un shock y una sorpresa por un gran porcentaje de los hombres. En nuestra sociedad, los hombres suelen usar el cerebro izquierdo, dado a la razón y la lógica, en lugar de la intuición, que es una función del cerebro derecho. Estoy oyendo muchos coches, así que no sé si os molesta, pero bueno, voy a cerrar la ventana un momento, por si acaso, para que se oiga mejor. A medida que continuamos soltando la negatividad y logramos la curación emocional, se establece un mayor equilibrio entre los hemisferios del cerebro. La facultad intuitiva también está disponible para los hombres, y su emerger suele sorprenderlos gratamente. Es gratificante y sorprendente poder leer instantáneamente una situación incomprensible para la razón y la lógica. La situación ideal es la de formar una hipnosis funcional con la intuición y luego usar la razón y la lógica para comprobarla. Esto, por supuesto, compensa la ira que surge de los malentendidos y errores de cálculo y aumenta el dominio de las emociones. Otro medio para disipar la ira es la disposición a renunciar a ella. Esta disposición es una decisión general de encontrar una manera mejor de dejar de confiar en la ira para pasar al coraje y a la aceptación. Este es el primer paso en el proceso de renunciar a la ira. Los estudiantes de artes marciales saben muy bien que la ira indica debilidad y vulnerabilidad, y la consideran una herramienta que se entrega al oponente. La prueba muscular permite ver que es así. La persona enfadada pierde la mitad de su fuerza muscular y no cuenta con la oportunidad de aprovechar esa fracción de segundo tan decisiva para la victoria en el combate cuerpo a cuerpo. En nuestra sociedad, es bastante frecuente considerar la propensión a la ira como un atributo masculino, de macho. Escuchamos hombres henchidos de orgullo contar cómo echaron la bronca a este tío. Podemos preguntarnos, ¿quién necesita enemigos? ¿No hay suficiente influencia negativa en nuestra vida sin agregar una más? Puesto que todas las emociones generan una energía vibratoria, ¿para qué rodearnos de pensamientos negativos sobre aquellos que consideramos enemigos? ¿Por qué no dejar de considerarlos enemigos y de acopiar resentimientos y negatividad? Probablemente, si revisamos nuestras experiencias personales, veamos que el esfuerzo invertido en convertir en amigos a quienes antes considerábamos enemigos nos gratificó y recompensó. En la mayoría de los casos, estas personas resultan una influencia positiva. Nunca sabemos a quién vamos a necesitar como amigo en un capítulo posterior del libro de la vida. Hemos de ser conscientes de que, sin saberlo, nos convertimos en coleccionistas de injusticias. Los reportajes de los medios de comunicación están llenos de este tipo de resentimiento crónico. Vemos series de injusticias en las relaciones internacionales, en las que un objetivo primordial es convertir en malas a las otras naciones. Estamos programados inconscientemente para creer que coleccionar injusticias es normal. En contraste con este patrón habitual, destructivo y debilitante, la técnica de dejar ir nos libera de mantener un recuento preciso de los males que nos han hecho. Nuestro tiempo y atención se liberan para contemplar la belleza y las oportunidades que nos rodean. La ira nos ata, no nos libera. Nos conecta a otra persona y la mantiene en nuestra vida. Estamos atrapados en el patrón negativo hasta que abandonamos la energía de la ira y las pequeñas recompensas de la justa indignación, los agravios y el deseo de venganza. Es posible que no sea la misma persona la que reaparezca una y otra vez en nuestra vida. Aparecerán otras con la misma capacidad para desencadenar nuestra ira y resentimiento. Esto se repetirá hasta que finalmente gestionemos la ira. Entonces, de repente, las personas con esa capacidad desaparecerán de nuestra vida. La ira puede obligar a alguien a alejarse físicamente de nosotros, pero psíquicamente seguirá unido a nosotros hasta que renunciemos por completo a la ira y al resentimiento. Renunciar a la ira trae muchos beneficios. Somos libres para experimentar el confort y la fluidez emocional, la gratitud por las oportunidades diarias de crecer y sanar, el cuidado mutuo sin condiciones impuestas, la mejora de la salud y una mayor energía vital. Estos avances nos permiten pasar a un estado de libertad interior más eficaz y relajado.
Fin del capítulo 7. Capítulo 8. El orgullo. Se suele pensar que el orgullo es algo bueno. Sin embargo, si lo examinamos detenidamente, veremos que, como todas las demás emociones negativas, el orgullo carece de amor. En consecuencia, es esencialmente destructivo. El orgullo puede tomar las formas de la sobrevaloración, la negación, la arrogancia, el alarde, la inflación, la vanidad, el egocentrismo, la complacencia, la distancia, el engreimiento, la presuntuosidad, el prejuicio, la intolerancia, la piedad, el desprecio, la implacabilidad, la malcriadez, la rigidez, la condescencia o la crítica. Puede conducir a hacerse el mártir o el santo, a situarse por encima, a situarse por encima o en las formas más leves, a mostrarse cuadriculado. El orgullo intelectual conduce a la ignorancia y el orgullo espiritual es el principal bloqueo para el desarrollo espiritual y la maduración. El orgullo religioso, por identificación con los rectos y por considerar que se sigue el único camino verdadero, es la base de todas las guerras religiosas y rivalidades, y de organizaciones funestas como la Inquisición. La peor de todas las formas del orgullo es el religioso, porque autoriza a matar a los que no comparten las propias creencias. En todos nosotros, la sensación orgullosa de tener las respuestas bloquea el crecimiento. Es interesante que el ego de la mente esté dispuesto a sacrificar, por su propio bien, a todo el resto de la personalidad. Con tal de no admitir que están equivocadas, hay personas que literalmente dan su vida y están dispuestas a sacrificar cualquier cosa en el altar del orgullo, como en las guerras religiosas y las cruzadas. El orgullo masculino, por los programas que la sociedad considera propios para su sexo, bloquea el desarrollo emocional y psicológico de la mayoría de los hombres. Ahora algunas mujeres se están uniendo a las filas del orgullo sexual, lo que agrava el problema e intensifica la guerra de sexos. La vulnerabilidad del orgullo. La persona orgullosa está constantemente a la defensiva, porque el engreimiento y la negación la hacen muy vulnerable. Por el contrario, la persona humilde no puede ser humillada, porque ha soltado el orgullo. Siente seguridad y tiene autoestima. Muchos tratan de sustituir el orgullo por una verdadera autoestima, pero esta no surge hasta que se abandona el orgullo. Lo que hincha el ego no produce fortaleza interna. Lo siento, tengo la voz un poquito ronca. Voy a intentar leer lo mejor que pueda, pero se dura un poco. No produce fortaleza interna. Al contrario, incrementa la vulnerabilidad y el temor. En un estado de orgullo, nuestra energía se disipa debido a la preocupación constante por defender nuestro estilo de vida, vocación, vecindario, ropa, año y marca de automóvil, ascendencia, país y sistemas de creencias políticas y religiosas. La preocupación constante por la apariencia nos vuelve vulnerables a las opiniones de los demás. Cuando se rechazan el orgullo y la tendencia a engrandecerse, la seguridad interior toma su lugar. Cuando ya no nos sentimos llamados a defender nuestra imagen, las críticas y los ataques externos disminuyen y finalmente cesan. Cuando dejamos la necesidad de validación o de demostrar que tenemos razón, los retos a los que nos enfrentamos caen por sí solos. Esto nos conduce a otra de las leyes básicas de la conciencia. La defensa invita al ataque. Examinar la naturaleza del orgullo nos ayuda a liberarnos de él, porque ya no lo valoramos. Lo vemos como es en verdad, débil. Se impone la máxima, el orgullo precede a la caída. El orgullo es una fina capa de hielo, un pobre sustituto de la verdadera fortaleza que proviene del coraje, la aceptación o la paz. ¿Existe un orgullo saludable? Cuando hablamos de orgullo sano, nos referimos a la autoestima, la conciencia interna del verdadero valor. La energía de esta conciencia es diferente a la del orgullo. La conciencia de la verdadera valía se caracteriza por la ausencia de una actitud defensiva. Una vez que contactamos conscientemente con la verdad de nuestro ser, la naturaleza de nuestro yo interno, con toda su verdadera inocencia, la grandeza y la nobleza del espíritu humano, ya no necesitamos más el orgullo. Sabemos lo que somos y este autoconocimiento es suficiente para nosotros. Lo que sabemos de verdad nunca necesita defensa y es algo diferente de la energía del orgullo.
Echemos un vistazo a los tipos de orgullo con los que hemos sido programados y veamos cómo soportan nuestro examen. El orgullo por la familia, por el país y por nuestros logros son los ejemplos típicos que vienen de la mente. ¿Es realmente el orgullo la más elevada de las emociones humanas? El hecho de que se caracterice por una actitud defensiva demuestra lo contrario. Cuando estamos orgullosos de nuestras posesiones o de algunas organizaciones con las que nos identificamos, nos sentimos obligados a defenderlas. El orgullo por nuestras ideas y opiniones conduce a interminables argumentaciones, conflictos y aflicciones. El amor es un estado emocional más elevado que el orgullo. Si amamos todo lo que hemos señalado anteriormente, familia, país, logros, no dudamos de su valor. No tenemos que estar a la defensiva. Cuando el verdadero reconocimiento y el conocimiento reemplazan a la opinión, que es parte del orgullo, no hay lugar para la discusión. Nuestro amor y aprecio por algo es una posición sólida que no puede ser asediada. El orgullo, al ser una posición vulnerable, siempre implica alguna duda que aclarar, y el oponente se centra rápidamente en ella. Cuando todas las dudas se despejan, las opiniones y el orgullo desaparecen. Del orgullo se infiere una disculpa sutil, como si la cosa en sí no fuera lo suficientemente buena para sostenerse por sus propios méritos. Lo que es digno de nuestro amor y respeto no necesita defensores. El orgullo sugiere que hay lugar para el debate y que el valor de algo se puede cuestionar. Cuando amamos algo verdaderamente y por lo tanto somos uno con ello, vemos su perfección intrínseca. De hecho, sus defectos son parte integrante de su perfección, porque todo lo que vemos en el universo está en proceso de devenir. En este proceso, su perfecta evolución es parte de esa perfección. Así, la flor a medio desplegar no es una flor imperfecta que necesite defensa. Por el contrario, su floración está procediendo con perfección precisa de acuerdo con las leyes del universo. Asimismo, todos y cada uno de los individuos del planeta están desplegando, acrecentando, aprendiendo y reflejando esta misma perfección. Podríamos decir que el despliegue del proceso evolutivo se está llevando a cabo de manera precisa, de acuerdo a las leyes cósmicas. Bueno, esto es potente porque en las personas que tenemos a nuestro alrededor nos está diciendo que el proceso interno que está llevando cada uno es perfecto. Y a mí alguna vez me ha pasado que he tenido prisa y me sigue pasando, porque algunas personas a mi alrededor crezcan o se desarrollen más rápido, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y aquí me está diciendo que el ritmo que están llevando, el punto en el que se encuentran es perfecto. A ver si me entra. Podríamos decir, vale, uno de los inconvenientes de la posición orgullosa, como he dicho, es su vulnerabilidad. Esta invita al ataque. Por eso la gente orgullosa invita a la crítica y su vulnerabilidad explica el dicho, el orgullo precede la caída. En el relato bíblico, el talón de Aquiles de Lucifer fue su orgullo, que lo hizo caer a pesar de la gran posición que había adquirido. La humildad. El intento de suprimir el orgullo a través de la culpa no funciona. No es útil etiquetar la energía del orgullo como un pecado y suprimirla en nosotros como por sentirnos culpables, ocultarla o pretender que no la experimentamos. Entonces esa energía adquiere sutilmente una nueva forma conocida como orgullo espiritual. No nos sentimos cómodos en presencia de los orgullosos. La arrogancia bloquea la comunicación y la expresión del amor. Aunque amamos a aquellos que están orgullosos de logros específicos, los amamos a pesar de su orgullo y no gracias a él. Sentirse culpable por el orgullo como pecado espiritual solo lo cristaliza. No es la respuesta. La verdadera respuesta consiste en dejarlo ir tras examinar su verdadera naturaleza. Cuando lo vemos tal y como es, el orgullo es una de las emociones más fáciles de entregar. Para empezar, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito del orgullo? ¿Cuál es su recompensa? ¿Por qué lo busco? ¿De qué aspecto de mi verdadera naturaleza tengo que darme cuenta para soltar el orgullo sin una sensación de pérdida?
La respuesta es bastante obvia. Cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, más tenemos que compensar esa sensación interna de insuficiencia, falta de importancia y ausencia de valor, sustituyéndola por el orgullo. Cuanto más entreguemos nuestras emociones negativas, menos vamos a confiar en la muleta del orgullo. En su lugar habrá una cualidad que el mundo llama humildad y que experimentaremos subjetivamente como estar en paz. La verdadera humildad no cae en la paradoja de enorgullecerse de la propia humildad, ni en la falsa modestia que se ve con frecuencia en la vida pública. La falsa modestia es una pretensión de empequeñecerse con el propósito de que los demás reconozcan los logros de los que uno está orgulloso, porque se es demasiado arrogante como para presumir abiertamente de ellos. La verdadera humildad no puede ser experimentada por la persona que dice que la posee, porque no es una emoción. Como hemos dicho antes, la persona humilde no puede ser humillada. Es inmune a la humillación. No tiene nada que defender. No es vulnerable y, por lo tanto, no experimenta ataques críticos de los demás. En vez de ello, considera la crítica como un mero enunciado de los problemas internos de quien la formula. Por ejemplo, si alguien dice, ¿crees que eres muy bueno, no? Si alguien dice, ¿crees que eres muy bueno, no? La persona humilde entiende que el otro siente envidia y que su pregunta no tiene una base real. No hay razón para ofenderse ni necesidad de reaccionar. En cambio, la persona orgullosa considera esta pregunta como un insulto que hiere sus sentimientos y reacciona con un reproche verbal o incluso, en algunos casos, con violencia. La alegría y la gratitud. Dado que el orgullo a veces se considera un factor motivador, ¿cuál sería un sustituto de más nivel? La respuesta es la alegría. ¿Qué hay de malo en la alegría como recompensa por lograr el éxito en lugar del orgullo? El orgullo conlleva el deseo de ser reconocido por los demás. En consecuencia, si el reconocimiento no llega, se es vulnerable a la ira y a la decepción. Si logramos un objetivo determinado por el placer, el goce, el amor, a la realización y la alegría interior que lo acompañan, somos invulnerables a la reacción de los demás. Podemos reconocer nuestra propensión al dolor si observamos el tipo de reacciones que esperamos provocar en los demás con nuestras elecciones y comportamientos. Esto incluye gestos, expresiones, estilos de vestir, el tipo de bienes que elegimos, la marca de coche que conducimos, la casa y el barrio en que vivimos, las escuelas a las que fuimos o a las que asisten nuestros hijos o las etiquetas de los productos que compramos. De hecho, si nos fijamos en la sociedad actual, vemos hasta qué punto se pone de manifiesto este orgullo absurdo. Ahora se colocan etiquetas en el exterior de muchas prendas y artículos personales. Aún no han llegado a las palas y rastrillos, pero podría ocurrir tarde o temprano. Nadie ha pensado todavía en ello, pero podríamos llevar ostentosamente palas y rastrillos por todas partes con los nombres de sus diseñadores estampados en ellos. Esto apunta a otro de los inconvenientes del orgullo. Nos expone a la explotación. El orgullo puede ser manipulado con gran facilidad. Pagamos mucho dinero por cualquier estupidez. La situación actual es tan cómica que las personas se enorgullecen de lo mucho que han sido explotadas. En ciertos círculos es un símbolo de estatus alardear de cuánto se ha pagado por ciertas cosas. Cuando eliminamos el glamour, vemos que la persona se ha comportado estúpidamente. En realidad, la engañaron o fue ingenua y no supo hacerlo mejor. El orgullo del esnobismo es probablemente el más desdeñoso de todos. ¿De verdad impresiona la ostentación? No. Es una respuesta de fascinación. La gente obtiene una recompensa del glamour superficial, pero en el fondo no la respetan porque saben lo que es. Cuando nos conformamos con la arrogancia de la ostentación, no impresionamos a nadie. Esta dinámica se me reveló durante un viaje a Canadá, durante el cual visité a un hombre rico, dado a anunciar sutilmente el precio de sus múltiples posesiones. En el mismo viaje vi niños indios canadienses desnutridos jugando alrededor de enormes graneros que estaban llenos a rebosar. El grano se mantenía allí para manipular el precio a nivel mundial al crear una escasez artificial. Mientras este hombre rico hablaba de sus posesiones, me venían a la mente imágenes de los niños con sus pequeñas piernas flacas. Lejos de estar impresionado por su riqueza, sentí tristeza por sus valores y compasión por su falta de autovaloración, que lo obligaba a compensarse con tan patética superficialidad. ¿Eso quiere decir que no podemos disfrutar de posesiones caras?
No, en absoluto. Estamos hablando del orgullo. El problema no es tener posesiones, sino esa actitud arrogante, posesiva y autocomplaciente con respecto a ellas. Es esta actitud orgullosa la que crea el espacio para el miedo. Ese hombre rico de Canadá tenía un sistema de alarma antirrobo muy caro. El orgullo, como todas las emociones negativas, engendra culpa. La culpa engendra miedo. El miedo implica una pérdida potencial. El orgullo, por lo tanto, siempre conlleva una pérdida de la paz mental. Lo opuesto al afán adquisitivo es la sencillez. La sencillez no implica pobreza material. Se trata de un estado mental. Conozco una mujer que tiene millones de dólares y posee vastas propiedades. Sin embargo, como persona, representa la simplicidad absoluta. Las posesiones reflejan lo que el mundo le ha brindado, y ella se regocija de su belleza. En consecuencia, nunca se le hace una sola crítica, ni los demás la tienen envidia. Lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo lo hacemos nuestro, cómo lo encajamos en nuestra conciencia y el significado que tiene para nosotros. Curiosamente, todas las propiedades de esta mujer estaban desprovistas de alarmas antirrobo o perros guardianes. De hecho, cuando se lo mencioné, ella respondió: si alguien realmente necesita algo, que lo tenga. Había una correspondencia entre el hecho de que a nadie le hubiera robado nunca nada y su disposición a compartir. Su invulnerabilidad al robo estaba relacionado con su ausencia de orgullo por sus posesiones. La posesividad y el apego son consecuencia del orgullo. El apego es, por lo tanto, una causa potencial de sufrimiento, porque conlleva temor a la pérdida, y con la pérdida volvemos a la apatía, la depresión y el dolor. Si estamos orgullosos de un coche y alguien lo roba, sentimos angustia, dolor y sufrimiento. Si por el contrario no nos apegamos emocionalmente al coche, disfrutamos de su belleza y perfección y nos sentimos agradecidos por tenerlo, su pérdida solo engendra una decepción insignificante. Y esto lo estoy aplicando a personas también. Lo voy a volver a repetir con eso en mente. Si estamos orgullosos de una persona y alguien nos la roba, sentimos angustia, dolor y sufrimiento. Si por el contrario no nos apegamos emocionalmente a la persona, disfrutamos de su belleza y perfección y nos sentimos agradecidos por tenerla, su pérdida solo engendra una decepción insignificante. La gratitud es uno de los antídotos del orgullo. Si hemos nacido con un coeficiente intelectual alto, podemos estar agradecidos por ello en lugar de sentirnos orgullosos. No es un logro, nacimos con ello. Si estamos agradecidos por lo que se nos ha dado y por lo que hemos conseguido gracias a los talentos recibidos de Dios, estamos en paz mental y somos invulnerables al dolor. Es curioso y cómico comprobar que la mente humana adhiere orgullo a cualquier cosa que lleve el pronombre mí. Podemos sentirnos absurdamente orgullosos de las cosas más triviales. Cuando vemos lo cómico del caso, no resulta difícil soltar esta emoción. Paradójicamente, algunas personas son vulnerables al esnovismo inverso. Se enorgullecen de sus ganas y conquistas de las tiendas de segunda mano. Su opinión de quienes pagan un precio excesivo por las cosas es que son ovejas que se dejan esquilar. Recitan: el necio pronto es separado de su dinero. Para los de esta banda de las tiendas de segunda mano, el símbolo de estatus es la ganga increíble. De hecho, a menudo compiten entre sí para ver quién encuentra las mejores ofertas. Es curioso comprobar que una prenda de vestir colgada en una tienda de segunda mano carece de valor hasta que se convierte en mía. Al instante se le concede un gran valor. Lo peor de anteponer el pronombre mío a las cosas es el orgullo que acompaña a este sentido de propiedad. Esto hace que nos sintamos llamados a defender todo lo que etiquetamos como mío. Podemos reducir nuestra vulnerabilidad al soltar el deseo de poseer. En lugar de decir mío, podemos usar la palabra un o una, no mi camiseta, sino una camiseta. Si consideramos nuestros pensamientos como una opinión en vez de mi opinión, cambia el tono. ¿Por qué la gente se acalora tanto con sus opiniones? Es solo por esa sensación de propiedad. Si viéramos que solo es una opinión, ya no seríamos vulnerables a la ira orgullosa. Qué bueno. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Seguimos mañana con las opiniones. Yo voy a tener mucho que reflexionar sobre este tema, la verdad. Espero que os esté sirviendo y gracias por estar ahí.
Hasta la próxima.